Me honra que ustedes estén acá y especialmente al maestro de maestros, el distinguido académico Pedro Sotolongo, con quien tuvimos la oportunidad de compartir cuando firmamos el convenio entre la Embajada y Funlode. Mil gracias por estar aquí, amigos todos, amigas. En fecha casi coincidente con el 478 aniversario de la fundación de San Francisco de Quito, la capital de los ecuatorianos, tuvo lugar en esa ciudad la quinta asamblea de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo, CLAC, y asimismo, en forma casi coincidente con esa magna fecha ecuatoriana, tiene lugar en Santo Domingo de Guzmán el lanzamiento de la obra La CLAC y la defensa del pequeño productor, trabajo del joven, aún talentoso y ya prestigiado investigador italiano Marco Cosione, máster por la Universidad de Alcalá, y allí, sin duda alguna, su magistral dominio del idioma de Cervantes. Si bien mi propósito no es adentrarme en los insondables misterios del lenguaje, debemos reconocer que la lectura de este texto apasiona desde sus primeras páginas y nos deleita con expresiones que dicen abiertamente de la franqueza idiomática con la cual trata un tema sin duda aún polémico y que tiene defensores a ultranza, pero también detractores. Digo el tema, no Marco. Una perla. No sé cuál es la verdad, dice Marco, pero él mismo nos da la receta. La mejor forma de acercarse a la verdad es a través del prisma coyuntural o territorial del país desde el cual se estuviera mirando. Él y yo no somos isleños. E inmediatamente acude a un pequeño productor bananero dominicano para testimoniar respecto del comercio justo. No es que hemos tenido beneficios, es que sin el comercio justo no podemos vivir. Y sentencia asimismo que el comercio justo es nuestro padre y la tierra nuestra madre. Esto, por supuesto, no es paternalista ni asistencialista. A mi juicio, es que se torna necesaria una transformación estructural del sistema económico y comercial internacional, respetando, estimo, como dice la Constitución de mi país, respetando los derechos de la naturaleza. Y, a partir de allí, el lector y el analista no pueden dilatarse en concluir su lectura. Las reflexiones afloran por doquier y al llegar al capítulo final de la obra se siente la necesidad de volver a empezar nuevamente, pues no cabe duda que nos deja inquietudes, quizás angustias, Marco, pero también esperanzas que habremos de repasar en la lectura para aquilatar en su trascendencia esta obra que hoy Marco nos ofrece como una nueva cosecha de lo que América Latina ha sembrado y continúa sembrando en la inquietud creadora de su autor. Y esto me trae a la mente lo que significa el comercio justo para el Ecuador. Durante la citada Asamblea General de la CLAC, cuyo propósito central era definir lineamientos estratégicos, analizar la participación del sistema de comercio justo en el contexto actual y concretar acuerdos estratégicos enfocados al fortalecimiento e integración de los pequeños productores de Latinoamérica y el Caribe, algunos de los cuales que asistieron se encuentran acá presentes en esta sala. El director de Comercio Inclusivo del Ecuador señaló actualmente que su país, que es el mío, está atravesando un cambio estructural enfocado hacia un nuevo modelo de desarrollo económico que se constituye bajo lo que nosotros denominamos el Plan Nacional del Buen Vivir. Tenemos que construir un sistema económico y social que vea al comercio justo,
a la participación de los pequeños productores y de los actores de la economía popular y solidaria como pilares fundamentales que permiten construir y lograr el buen vivir, afirmó. Además, dijo el director, que en el caso del Ecuador, el comercio justo constituye no solo una alternativa o un camino marginal del comercio, sino que es una vía estructural para disminuir las inequidades y eliminar la pobreza. Para nosotros es fundamental que impulsemos y profundicemos una política pública desde el Estado ecuatoriano para el comercio justo, y más aún cuando éste debe profundizar una amplia participación de los pequeños productores. El comercio justo implica una integración económica, la realización de la patria grande, de la patria latinoamericana, aseveró. La CLAC, asociación que agrupa a las organizaciones de pequeños productores dentro del comercio justo, y el movimiento de economía solidaria a lo largo de América Latina y el Caribe, busca facilitar asistencia a sus asociados, promocionar sus productos y valores e incidir en instancias sociales, políticas y económicas en beneficio de ellos mismos. En el encuentro estuvieron delegaciones de pequeños productores de Panamá, de República Dominicana, de Ecuador, entre otros, y contó con productores observadores de Brasil, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Francia e instituciones de comercio justo, entre otros. Pero retornemos al libro. Luego de abordar con solvencia el manejo del idioma, Marco entra en la fase de los indicadores numéricos y nada se escapa a su perspicacia. Desde lo que hoy es América Latina y el Caribe, con cifras claras acerca de la evolución de la pobreza y la indigencia, así como de la desigualdad imperante y los principales sistemas de tierras y aguas en peligro en la región, sin soslayar la cruel realidad del acaparamiento de tierras y el índice de precios de los alimentos, hasta llegar a un reto. En previsión del aumento de la población mundial, la producción agrícola podrá enfrentarla solo si se cambian sus actuales prácticas para bajar así la presión sobre aguas y tierras. La receta, quizás limitar los sistemas productivos intensivos y aumentar la diversificación y la seguridad alimentaria. Formar a los pequeños productores para reducir las consecuencias negativas de la falta de capacidades y oportunidades y adoptar enfoques participativos, descentralizados y con responsabilidad local en el ordenamiento de tierras y aguas. Alcanzar, pues, ese es el sueño, que se favorezca una agricultura sostenible y un desarrollo rural equilibrado. Esta concepción de la FAO se podrá sustentar, es la pregunta, como mejor andarivel con el comercio justo. Coincido con el autor, el comercio justo es solo una iniciativa, pero sin duda la más activa y reconocida a nivel internacional. El reto, sin embargo, enfrenta un peligro. El comercio justo internacional se ha acercado peligrosamente al agronegocio y al hacerlo quizás haya puesto en riesgo su razón de ser. No quiero entrar al contexto del nacimiento del comercio justo, allá por los lejanos años 60, que en Europa tuvo su influencia marcada, inclusive con el movimiento francés de Cohen-Bendit de mayo del año 68 y el advenimiento casi simultáneo del cooperativismo en América Latina. Su segunda generación, a partir de finales de los 70, con los sellos de garantía en el café y luego su contradicción que enfrenta a una progresiva mercantilización, permítaseme el neologismo, en la liberalización de los mercados, el camino hacia una tercera generación de comercio justo,
con su proyecto asociativo que busca ampliarse y permite a los productores a compartir la llegada hacia el consumidor responsable, que se activa también y fortalece su participación en la denominada economía popular. Y hoy por hoy, cuando países como el Ecuador y Bolivia, que buscan evitar que el comercio justo siga reproduciendo la lógica del sur con materias primas y el norte como transformador de las mismas, buscan que el comercio justo incida más en fomentar los mercados locales y por tanto se ingrese a un nuevo concepto, el de la soberanía alimentaria, que ya en el 2002 la sociedad civil, convocada por la FAO en Roma, la conceptuó como el derecho de los países y los pueblos a definir sus propias políticas agrícola, pesquera y alimentaria de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para ellos. Esa soberanía alimentaria, entonces, fomenta el derecho a la alimentación para todos, pero basada en una producción de pequeño y mediano tamaño, respetando culturas y diversidad campesina, pesquera y étnica y sus respectivos modos y medios de producción, distribución y comercialización y su manejo de las áreas rurales en el cual las mujeres juegan un rol fundamental. Así, se producen condiciones de trabajo decente y una mejor distribución de la población entre el sector rural y el sector urbano. Y asimismo, concuerdo con Marco, la soberanía alimentaria no busca, como afirman sus detractores, digo los detractores del sistema no de Marco, la autarquía productiva agropecuaria, sino más bien en la alimentación como un tema de seguridad y soberanía nacional. Si un país depende de los altibajos del mercado internacional para alimentar a su gente, el país será inseguro, y no solo en lo relativo a la alimentación. Es por ello que el Ecuador plasmó en la norma suprema, su constitución, que es la mía, la importancia central de la soberanía alimentaria en el desarrollo rural integral y sustentable de su población. Pero retornemos otra vez a la obra. El capítulo 13, y no soy supersticioso, se anticipa a lo que depara el mundo a sus habitantes en el muy corto plazo, las consecuencias del cambio climático. Hace expresa referencia al grupo de expertos creados por la OMM y el PNUMA, cuyas conclusiones son alarmantes. Los drásticos cambios que vivimos se deben exclusivamente a actividades humanas, esto es, a los patrones de producción y consumo. Esto nos obliga a repensar radicalmente nuestros estilos de vida y nuestros patrones productivos, energéticos y de consumo. Y si bien Latinoamérica tiene un coeficiente bajo en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con otros continentes, esa emisión se debe en gran medida a la deforestación, en la cual tiene un nada honroso primer lugar. Por ello y por convicción, el Ecuador ha liderado dos proyectos de singular trascendencia, el denominado Yasuní-ITT, que incluso conlleva la renuncia a explotar 840 millones de barriles de reserva que representan 7.000 millones de dólares de ingresos que el Ecuador bien los necesita, y el de emisiones netas evitadas. Si la deforestación paga, ¿no estaríamos alentando más bien que deforesten para recibir recursos? ¿No sería mejor más bien no deforestar? Esa es la esencia de las emisiones netas evitadas que lo presentó el Ecuador en Río +20 y lo ratificó en Doha la semana pasada. Este cambio climático, que genera un aumento de la temperatura, registra casos penosos, al decir de Marco,
Y tenemos, a manera de ejemplo, el caso de los mangos peruanos y su proceso natural de floración, que en 2009 presentó una reducción del 70%. Huracanes destrozaron plantaciones bananeras en el Caribe casi en un 100% en el mismo 2009. Los talleres de cambio climático de la CLAC proveen de información en intercambio para poder enfrentarse a ellos, una de cuyas estrategias es la diversificación de la producción. El mejoramiento de la forestación y el cultivo bajo sombra, como en el caso del café y del cacao, es otra buena medida de adaptación, misma que reduce la temperatura para el cultivo principal. La reducción de la dependencia de los combustibles fósiles se visualiza también como un mecanismo adecuado y singularmente el cultivo orgánico en el cual la República Dominicana tiene mucho que enseñar, por ejemplo, en banano, el mismo que se sustenta en 4 pilares: el suelo, la biodiversidad, el medio ambiente y el ser humano. Y afirma Marco que considerar estos 4 pilares en la producción es de por sí tomar partido en la reducción de los efectos negativos del calentamiento global, y me atrevería a decir que se ha convertido en un dogma de fe, aquel principio general de que en la agricultura orgánica no se debe utilizar más de un 10% de insumos externos. Es la forma más económica de cultivar, pues todos los insumos y recursos se reciclan y quedan en el lugar del cultivo. Y como si esto fuera poco, Marco marca la pauta para los desafíos futuros para la CLAC, que superando la actual fase propositiva, la de construcción de una realidad, se llegue a dejar obsoleta la realidad aún predominante, tal como han coincidido, palabras más, palabras menos, todas sus fuentes entrevistadas en este valioso trabajo de investigación. No me he referido expresamente al FLO, al Fairtrade USA, ni a ningún mecanismo similar, pues estimo que más ilustrativo resulta en esta ocasión resaltar el hecho de que la CLAC nació directamente por voluntad de los pequeños productores organizados, mas no de ninguna ONG u organismo internacional externo. En cuanto a las certificaciones éticas, en el caso del comercio justo, se inclina el autor por buscar un nuevo rumbo a fin de que no pierda su esencia. Tanto es así que algunos autores, a los cuales se remite el autor Marco, inclusive plantean incrementar sustancialmente las prácticas democráticas en el seno de las instituciones de comercio justo y en las organizaciones de base. En todo caso, sentencia Marco Cosione, y lo comparto, el mérito indiscutible es el autocuestionamiento que ha generado debates y ha traído la atención de muchos y que sin duda generará días mejores para el comercio justo. Finalmente, debo señalar que en el Ecuador la mirada soberana de las relaciones internacionales busca la reestructuración del sistema de acumulación, de distribución y redistribución de la riqueza. Solo mediante la apertura de nuevos nichos de mercado en condiciones favorables para el país podremos generar la demanda externa de una producción que ocupe y genere cíclicamente mano de obra calificada, redes sociales más fortalecidas y coherentes con el ambiente e infraestructura de calidad. De ahí que la premisa de posibilitar el acceso a mecanismos de comercio justo se vea encarnada en la promoción de acuerdos comerciales para el desarrollo, como lo pregona el Ecuador y lo busca con República Dominicana. Muchas gracias, Marco, por el invalorable esfuerzo. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, es un poco difícil, después de las palabras del embajador, retomar el hilo.
porque parece que le escribió él el libro. Hace un año publicamos aquí en la Fundación el primer libro sobre comercio justo en el país. Comercio justo en la República Dominicana, café, cacao y banano, además de introducir el público dominicano al concepto de comercio justo y a la historia del movimiento social internacional, recopilaba 10 experiencias concretas de organizaciones de pequeños productores en los 3 rubros de producción y exportación mencionados. Según las críticas que hemos recibido, este libro despertó bastante interés sobre el tema, un tema muy desconocido en la sociedad dominicana y sobre el cual, así como sobre los otros ámbitos de la economía solidaria, prácticamente no hay publicaciones o investigaciones profundas. En esta ocasión, el público dominicano tiene la oportunidad de conocer los contenidos de otra obra innovadora que recoge la historia, los desarrollos presentes y los desafíos futuros de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo, mejor conocida como CLAC, sobre la cual aún no se ha escrito ningún trabajo de investigación. Este, de hecho, es el primer libro que profundiza detenidamente en el papel político y social que la CLAC está desarrollando dentro del movimiento por un comercio con justicia. Durante esta investigación, algunos me preguntaban si este libro iba a ser la segunda parte del primero, al estilo película de Hollywood, Rocky I, Rocky II, Rocky III. Pero la verdad que los enfoques de los libros son bastante diferentes. Y a pesar de ello, también es verdad que quien no tiene algún conocimiento básico, por lo menos, de lo que significa concretamente el comercio justo, difícilmente puede entender todos los contenidos que se tratan en la presente publicación. Es un trabajo que profundiza diferentes aspectos de estas redes comerciales solidarias y sobre todo nos abre caminos dentro de las entrañas de un movimiento que ya puede contar con 70 años de historia. Y lo hace desde la perspectiva del sur, de nuestro continente latinoamericano. Para algunos, el comercio justo está en continuo crecimiento, para otros definitivamente estancado y profundamente dividido. Para unos es solo un nicho de mercado, para otros una alternativa viable a la lógica excluyente del mercado tradicional. Si lo miramos solo desde un punto de vista puramente cuantitativo, seguirá siendo un pequeño nicho de mercado, que a pesar del crecimiento de los últimos años, difícilmente podrá representar una alternativa real al actual sistema económico y comercial internacional. Sin embargo, si lo miramos desde el punto de vista cualitativo, los contenidos y las evaluaciones cambian sustancialmente y esperamos que la calidad de sus relaciones siga influyendo positivamente en la cantidad. De algo no cabe duda, el movimiento por un comercio justo se ha caracterizado desde sus inicios por continuas reflexiones y un constante cuestionarse para responder a diferentes desafíos y contradicciones. No es un movimiento estático, sabe adaptarse a distintas visiones y realidades, mantener su carácter internacional y al mismo tiempo abrir brechas a nivel local. Es un movimiento que atrae. Diferentes actores externos están incursionando en él y hasta lo están alterando. Por esta razón, ha estado valorando diferentes caminos, opciones que representan también la diversidad de visiones sobre aquel mundo más solidario que muchos queremos construir. Es un movimiento que ha sabido cautivar también la atención de la academia, desde las ciencias económicas a las ciencias sociales, de la etnografía a la antropología, de las ciencias políticas a las relaciones internacionales. A pesar de que las miradas académicas prevalecientes sigan siendo la europea y la norteamericana, también hay académicos y autores latinoamericanos que se dedican al comercio justo como ámbito de estudio, investigación y reflexión atenta, a través de la cual ampliar la mirada hacia el desarrollo humano y sostenible o hacia alternativas a este, principalmente desde el medio rural. Hoy día, el actor que está protagonizando tanto las protestas en contra del alejamiento del comercio justo institucionalizados de los principios originarios del movimiento, como las propuestas por un nuevo entender y caminar el comercio justo a nivel internacional, es la ya mencionada CLAC, constituida en agosto de 2004
La CLAC representa a más de 300 organizaciones de pequeños productores en 21 países de la región y alrededor de 300.000 pequeños productores. Y es sin duda la más importante y más activa de las 3 redes de productores de comercio justo certificado por la Fair Trade Labeling Organization International, mejor conocida como FLO, y actualmente solo Fair Trade International. Los orígenes y la historia de la CLAC son bien interesantes. A ellos se dedican principalmente los capítulos 2 y 4 del libro. Gracias a la entrevista que llevé a cabo, he podido reconstruir sus primeros pasos y evidenciar las principales problemáticas que desde un comienzo han estado presentes en las discusiones y construcciones colectivas al interior del movimiento. El tema en el que últimamente se está profundizando más desde la academia es también el que más preocupa tanto a las organizaciones de pequeños productores como a las que defienden el sentido originario del comercio justo y, por tanto, a los consumidores más informados y más comprometidos. La expansión del movimiento dentro de la lógica del mercado tradicional y la ampliación de las redes de producción y distribución a actores externos que nunca han hecho del comercio justo su razón de ser. Como señalan varios autores, las relaciones de comercio justo están viviendo un cambio profundo, moviéndose de la partnership, asociación, a la traceability, trazabilidad, o sea, de un entorno o de una relación de reciprocidad más humana a un espacio más empresarial y comercial stricto sensu. Este cambio está generando inevitablemente transformaciones en la idea de comercio justo que el propio consumidor puede desarrollar de manera individual y alteraciones en el sentido educativo que las organizaciones de comercio justo construyen y transmiten a través de las actividades comerciales y de sensibilización. Si una de las características centrales del comercio justo, a diferencia de otros nichos de mercado como el orgánico o el étnico, ha sido relacionar directamente al pequeño productor marginado del sur con el consumidor consciente del norte, la despersonalización de la ética relacional que caracteriza el proceso que, según varios autores, está viviendo actualmente el comercio justo, a través, por ejemplo, de las ventas en grandes superficies o la distribución por parte de multinacionales o la producción en plantaciones, puede tener el riesgo de diluir rápidamente los valores originarios y el compromiso sociopolítico de este nuevo movimiento social internacional. Los pequeños productores latinoamericanos, aglutinados en la CLAC, desde un comienzo han entendido claramente la deriva de un sistema de certificación de comercio justo que ellos mismos ayudaron a impulsar en la segunda mitad de los años 80. Recordemos que la primera certificación de calidad de comercio justo, el sello Max Havelaar, nació en 1988 gracias a la colaboración entre la ONG holandesa Solidaridad y la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo, Ussiri, de Oaxaca, México. 10 años después nació FLO, que poco a poco se ha convertido en una enorme maquinaria donde priman intereses poco claros y sobre todo de corto plazo. La visión estratégica de esta organización, según los pequeños productores latinoamericanos, se ha alejado profundamente de los principios originarios del comercio justo, la defensa del pequeño productor organizado como verdadero corazón del sistema, diluyendo sus estándares y englobando en sus circuitos actores que nada tienen ni quieren tener que ver con el movimiento social que busca reequilibrar las relaciones comerciales globales y de esta manera redistribuir las riquezas. Estamos hablando de actores como los grandes supermercados globalizados o las plantaciones, pero también de los nuevos proyectos de producción por contrato entre una entidad comercial, por ejemplo una exportadora o una ONG, y productores individuales no organizados. Según los investigadores Daniel Jeffy y Philip Howard, el proceso de cooptación llevado a cabo por los poderes económicos tradicionales, en este caso las grandes corporaciones, se han expresado tanto en el caso del movimiento por una agricultura orgánica como en el caso del comercio justo, a través de dos caminos: la captura o ocupación de la entidad reguladora y el debilitamiento de los estándares, con el fin de ablandar las estructuras organizativas y los estándares de un movimiento económico que, con sus prácticas, está desafiando la lógica de la acumulación del capital y el statu quo. Lo irónico, en el caso del comercio justo,
es que el proceso de cooptación y progresiva entrada de las corporaciones en sus circuitos coincidió con una campaña de activismo social promovida por la ONG Global Exchange en contra del gigante del café Starbucks. En abril del año 2000, junto antes de que se llevasen a cabo acciones simultáneas en 29 ciudades norteamericanas, Starbucks accedió a dejar entrar el café certificado Fairtrade en sus establecimientos en los Estados Unidos. De ahí en adelante, otros actores como Procter & Gamble, Nestlé, Dunkin' Donuts o McDonald's empezaron a incursionar el nicho. ¿Cómo podrían haberse impedido ciertos cambios? ¿De qué manera las iniciativas de certificación pueden evitar la cooptación y el debilitamiento de los estándares? Según Jeffy y Howard, el movimiento por un comercio justo debería haber reforzado sus barreras, por lo menos en 4 ámbitos. El primero guarda relación con la defensa del proceso, con la velocidad del proceso. Prevenir los efectos negativos de los cambios rápidos a través de una gestión del crecimiento. El segundo, con el tamaño de los actores participantes. La entrada de las plantaciones amenaza seriamente los ingresos y la estabilidad de los pequeños productores. En ese sentido, nuevas iniciativas agroalimentarias, particularmente las que se basan en una certificación, deberían especificar barreras claras para que los criterios eviten la entrada de los actores más grandes. El tercero tiene que ver con la estructura de las organizaciones que administran las iniciativas, sobre todo la certificación. En este caso, el diseño de estas estructuras organizativas es fundamental y debe basarse en los principios y valores fundamentales del movimiento. Y el cuarto tiene que ver con la naturaleza de la respuesta del movimiento. Deberíamos preguntarnos, ¿cuál debería ser el verdadero papel de los ciudadanos consumidores? ¿Qué efecto tienen las críticas a la cooptación del movimiento por parte de las grandes corporaciones sobre las percepciones de los consumidores, sobre todo en relación con los sellos de certificación? Estos aspectos tan controversiales se analizan detenidamente en diferentes capítulos del libro, pero sobre todo en el capítulo 5, la CLAC en el sistema Flow, y el capítulo 6, el café de comercio justo en los Estados Unidos, Fairtrade USA y la salida del sistema Flow. En este panorama, el papel de la CLAC ha crecido considerablemente. Ya no es solamente una de las redes de productores del circuito Flow, sino representa el actor principal en el proceso de revisión y reelaboración de los principios del comercio justo desde el sur. Los cambios en la gobernanza interna del sistema de certificación Flow, el fortalecimiento de la red regional y de sus lazos con los pequeños productores de otros continentes, y el lanzamiento de una nueva certificación desde el sur y propiedad de los mismos productores, el símbolo de pequeños productores, cuyos objetivos principales son la diferenciación de los productos elaborados por pequeños agricultores al interior de los circuitos justos y la apuesta por los mercados locales y nacionales en los países de la región latinoamericana, representan las nuevas luchas de las organizaciones de comercio justo en América Latina. Para eso todavía hace falta desarrollar mejores estrategias de incidencia política, hace falta crear mercados nacionales de comercio justo y poner las bases para un posible comercio justo sur-sur. A estos temas se dedican 4 capítulos: el 7, la defensa del pequeño productor; el 8, Fundepo y el símbolo de pequeños productores; el 9, la incidencia política para un comercio justo desde el sur; y el 10, los mercados nacionales y el comercio justo sur-sur. Después de estos aspectos, y antes de entrever posibles desafíos futuros para todo el movimiento a nivel global y para el CLAC en Latinoamérica, he dado amplio espacio a 3 problemáticas que a mi juicio son centrales en la construcción desde abajo y desde el sur de un nuevo sentido dentro del comercio justo. La soberanía alimentaria y la diversificación de la producción, en el capítulo 11, la mujer productora y la equidad de género, en el capítulo 12, y la adaptación de la agricultura a pequeña escala al cambio climático, en el capítulo 13. Este libro no tiene conclusiones o recomendaciones. El proceso de la CLAC es demasiado joven y en efervescencia para poder dar opiniones terminadas. Los mismos entrevistados dejan puertas abiertas a las interpretaciones, a pesar de que todos identifican un camino bien claro. La fuerza del movimiento por un comercio justo se medirá por su capacidad
de volver al camino originario, la defensa del pequeño productor organizado. En ello, todos los miembros de la CLAC tienen las ideas claras. Volver al pasado es caminar hacia el futuro, tanto en la organización de los lazos comerciales justos como en las relaciones entre el ser humano y la madre tierra. En este sentido, los pequeños productores y agricultores nos están trazando pautas a seguir. El pequeño productor, le relataba Marique de Peña, de la organización Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste, Panelino, futura presidenta de la CLAC y actualmente presidenta de la Coordinadora Dominicana, decía, el pequeño productor vive en su comunidad y con ella. Si él progresa y mejora su condición de vida, también progresan su familia y la comunidad, y viceversa. Todos los elementos de desarrollo comunitario, educación, salud, ocio, deporte, cultura y religión, están estrictamente ligados a la vida del pequeño productor, y este teje y mantiene lazos solidarios con los otros miembros de la comunidad. Cuanto más pobres son las comunidades, más solidarios resultan estos lazos y las redes que a partir de ellos se construyen. El pequeño productor destina sus ingresos principalmente a dos cosas: al consumo familiar, beneficiando a otros productores o comercios rurales, y a la producción misma, manteniendo vivo el vínculo con la tierra. Un desarrollo integral solo puede empezar del desarrollo rural, y este depende en gran medida de la manera en la cual se controlan los dos recursos fundamentales, tierra y agua. No es una casualidad si el primer capítulo de este libro lo he dedicado a la conexión entre estos recursos y la tendencia al agronegocio, así como al acaparamiento de tierras en todo el continente latinoamericano. De hecho, los primeros pasos del movimiento por un comercio justo se dieron en un periodo histórico, la segunda posguerra, durante el cual el sector agroindustrial incrementó enormemente la explotación de los terrenos y de los recursos naturales, intensificó el uso de químicos y favoreció la concentración corporativa, la desregulación nacional y la producción masiva de productos estandarizados globalmente. Es la llamada Race to the Bottom, la carrera hasta el fondo, una explotación con las peores consecuencias para los seres humanos y para la naturaleza. Como subraya João Pedro Stedile, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST de Brasil, esta tendencia se agudizó en la fase del capital financiero globalizado durante las últimas 3 décadas, que poco a poco ha ido controlando el sector agropecuario a través de varios mecanismos. Uno, con los excedentes del capital financiero, los grandes bancos han ido comprando medianas y grandes empresas del agro, acelerando la concentración en el sector. Este creciente control oligopólico ha generado el alza de los precios de los alimentos, que ya no tiene que responder al valor de mercado, sino a las pretensiones de ganancias y especulaciones de las empresas. 2. La dolarización de la economía y las injustas reglas del mercado mundial permitieron a las grandes transnacionales penetrar fácilmente en las economías nacionales, dominando los mercados de producción y el comercio de los commodities. 3. La dependencia del crédito bancario obligó a los pequeños y medianos a producir de manera industrial, lo que los mismos bancos promueven para defender sus intereses y los de sus clientes. El desarrollo del agribusiness se profundizó durante las recientes crisis y provocó algunas de ellas. Para protegerse de la volatilidad de sus capitales, los grandes grupos económicos del norte empezaron a invertir en activos fijos del sur, como, y cito nuevamente Stedile, tierra, minería, materias primas agrícolas, agua, territorios con alta biodiversidad, inversiones productivas y producción agrícola, y también en el control de fuentes de energía renovables, sean las hidroeléctricas o las centrales de etanol. El alza del precio del petróleo, además, impulsó la producción de agrocombustible, con la consiguiente deforestación y contaminación, y las concentraciones y especulaciones, tanto en los mercados agrícolas como en las redes de distribución y grandes superficies, condujeron al alza de los precios de los alimentos. El modelo de producción agrícola industrial, cito nuevamente Stedile, es totalmente dependiente de insumos
como los fertilizantes químicos y los derivados del petróleo, que tienen límites físico-naturales. Por lo tanto, tienen su expansión limitada al mediano plazo. Además, produce alimentos cada vez más contaminados y que contienen organismos genéticamente modificados. Expulsa a los campesinos de las zonas rurales a las periferias de las grandes ciudades. Destruye la biodiversidad y altera por completo el clima terrestre. Preguntémonos entonces, ¿son estas las características de la agricultura a pequeña escala? Evidentemente no. ¿Es ese el desarrollo rural que queremos para nuestros países? Esperemos que no. Estas son las preguntas de fondo detrás de todo el texto. Estas son las reflexiones a las cuales nos invitan también los pequeños productores de comercio justo de la región. ¿Seremos capaces todos nosotros de escucharles? ¿Tendremos la necesaria voluntad política para entender cuáles son de verdad nuestras necesidades y hacia dónde y cómo tenemos que avanzar? Quizá el desafío más inminente para el comercio justo, como dice Frans van der Hoef, uno de los fundadores de la certificación Max Havelaar, sea el de incrementar sustancialmente las prácticas democráticas en el seno de sus instituciones, así como dentro de las organizaciones de base. Gran parte del proceso de innovación del comercio justo tiene que empezar por aprender de las experiencias de los productores del sur, quienes de verdad pueden entender los problemas reales y no los síntomas, y quienes hoy día, sobre todo desde el continente latinoamericano, están asumiendo un papel político-social muy activo, indispensable para reequilibrar y descolonizar las relaciones norte-sur. Citando van der Hoef, los actores del norte deben aprender a escuchar y respetar el punto de vista de sus socios del sur. Muchos actores del norte creen que pueden solucionar los problemas rápidamente. No aceptan que se requiere tiempo para corregir las deformaciones socioeconómicas que el sistema capitalista ha producido durante siglos. Los productores del sur saben muy bien que el problema no es la pobreza, sino la falta de control democrático sobre el sistema. Transmitir estos mensajes desde la experiencia de los pobres es quizá el legado más importante que el comercio justo puede dejar a las futuras generaciones. En un mundo de crisis y de profundos cambios climáticos, las poblaciones que demuestren menos capacidades adaptativas y de mitigación serán las más afectadas. Los pequeños productores rurales de todos los continentes corren el riesgo de sufrir niveles de pobreza aún más altos de los que están viviendo. Sin embargo, también se les presenta un considerable desafío y la oportunidad de demostrar al mundo entero que lo que podríamos llamar el regreso a un nuevo pasado puede representar la clave más lógica y más eficiente de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus efectos negativos. Cito nuevamente a van der Hoef. Si el conocimiento humano y los avances científicos resultan insuficientes para solucionar este problema, se precisa algo más que solo innovación tecnológica e ingenio. Al final, todo dependerá de nuestra sabiduría. Sabiduría no es lo mismo que conocimiento. La sabiduría tiene que ver con la capacidad humana de establecer prioridades, aceptar límites y hacer elecciones. Repito, establecer prioridades, aceptar límites y hacer elecciones. Este libro es una invitación concreta, interesante y provocadora a conocer la sabiduría de los pequeños productores latinoamericanos y caribeños en sus luchas cotidianas hacia la construcción de un comercio justo, aún más justo. Muchas gracias.